¿Qué ocurre en tu cuerpo cuando practicas el NoFap por 30 días? Seguro que has visto decenas de vídeos donde diferentes personas explican su experiencia tras practicar el NoFap durante 30 días o incluso un año. Este no es otro vídeo más, créeme. Este es el vídeo más importante que vas a ver sobre este tema. No solo veremos qué pasa en tu cuerpo al practicar el NoFap, qué pasa con tus niveles de testosterona, qué pasa en tu mente, qué pasa con tu pelo, sino que además veremos cuál es el verdadero problema asociado con la masturbación. Pero, ¿qué es exactamente el NoFap? Los inicios del NoFap se remontan a una conversación de 2011 en Reddit entre personas que habían dejado la masturbación. El término, que ahora es un nombre comercial, proviene de la palabra fap, que es la jerga de Internet para el sonido que produce la masturbación. Lo que comenzó como un hilo de Reddit ahora es un sitio web, nofap.com, y una organización que promueve no solo dejar de masturbarse, sino también dejar de consumir pornografía y abandonar otros comportamientos sexuales. Esta organización desafía a los usuarios a abstenerse por completo de la pornografía, la masturbación y el sexo para reiniciar el cerebro y curar la llamada adicción a la pornografía y la disfunción sexual asociada a esta. Se supone que esto conducirá a numerosos beneficios, incluida la mejora de las relaciones y una mayor satisfacción. Además, la página web contiene un foro y aplicaciones para ayudar a los miembros a realizar un seguimiento de sus días de abstinencia y mantenerse motivados. Los defensores de este movimiento sostienen que practicar el NoFap tiene numerosos beneficios, desde claridad mental hasta crecimiento muscular. Pero ¿están estos beneficios respaldados por la ciencia? Veamos primero cuáles son exactamente los supuestos beneficios del NoFap. La mayoría de estos beneficios se atribuyen a un supuesto aumento de los niveles de testosterona, un concepto que en su día alimentó la discusión original de Reddit. Uno de los usuarios del foro compartió un pequeño estudio de 2003 que descubrió que no eyacular durante 7 días elevaba los niveles de testosterona, lo que llevó a otros usuarios a pasar una semana sin masturbarse. Muchos de estos usuarios que se abstuvieron compartieron otros beneficios potenciales de la abstinencia. Esto incluyó beneficios para la salud mental y física, así como también despertares espirituales y epifanías. Veamos los supuestos beneficios mentales reportados por los usuarios de la comunidad NoFap. Mayor felicidad, mayor confianza, mayor motivación y fuerza de voluntad, niveles más bajos de estrés y ansiedad, espiritualidad elevada, autoaceptación y mejora de la actitud y el aprecio hacia otros sexos. Veamos ahora los supuestos beneficios físicos compartidos por los NoFappers. Niveles de energía más altos, un mayor desarrollo muscular, dormir mejor, un enfoque y concentración más altos, mejor rendimiento físico y resistencia, disfunción eréctil mejorada o curada y mejora de la calidad del esperma. Y ahora veamos lo que de verdad importa. ¿Alguno de estos supuestos beneficios está respaldado por la ciencia? Sabemos que la testosterona tiene un efecto directo sobre el ánimo, los niveles de energía, la resistencia física y el desarrollo muscular. No obstante, no existe evidencia que vincule el efecto de la masturbación y los niveles de testosterona con ninguno de los beneficios enumerados en el sitio web de NoFap o en los subreddits de este movimiento. Sin embargo, es cierto que existen muchas experiencias anecdóticas positivas dentro de la comunidad NoFap y en YouTube han aparecido innumerables gurús que proclaman que el NoFap es la solución a todos tus problemas. Es posible que en todas estas experiencias positivas exista un cierto efecto placebo, lo que significa que las personas se unen a la comunidad NoFap esperando un resultado determinado y sus expectativas hacen que el resultado suceda. Contar con el apoyo de otros usuarios a la hora de embarcarse en la práctica del NoFap también puede desempeñar un papel importante a la hora de experimentar un efecto placebo. Esto no es algo malo necesariamente, puesto que si experimentas efectos positivos al practicar el NoFap, poco importa si estos efectos se deben a la práctica del NoFap o un efecto placebo. Pero ¿qué dice la ciencia en relación a la masturbación?
Primero tenemos que empezar con un estudio publicado en 2001. En este estudio, 10 hombres sanos de entre 22 y 29 años practicaron la abstinencia sexual durante 3 semanas. Si bien los pacientes no experimentaron cambios en la respuesta neuroendocrina al orgasmo, las concentraciones séricas de testosterona de los pacientes aumentaron de forma significativa durante el periodo de abstinencia. El problema de este estudio es evidente. La muestra fue de tan solo 10 personas. Por otro lado, tenemos el estudio de 2003 que inició la conversación de Reddit. Este estudio, que analizó a 28 personas, encontró que el pico de testosterona sérica se da durante el 7º día de abstinencia, llegando a ser un 145% más alto. El tema está en que los niveles de testosterona se mantuvieron estables pasados estos 7 días, lo que sugiere que si queremos aumentar los niveles de testosterona no vamos a obtener ningún beneficio al no eyacular durante más de una semana, por lo que practicar el NoFap durante 30 días no va a ser mejor de cara a aumentar tu testosterona que hacerlo durante 7 días. Muchos expertos en Internet no han dudado en desestimar los resultados de este estudio porque vieron que el estudio fue retirado de la revista donde se publicó. Y esto es cierto. Lo que esta gente ignora es que el motivo por el que el estudio se retiró de la revista es porque se publicó 2 veces y simplemente retiraron el estudio duplicado. Una muestra más de lo importante que es saber qué fuentes de información son de fiar y cuáles no deberías tocar ni con un palo. Luego tenemos la otra cara de la moneda. Un estudio de 2021 que analizó la respuesta hormonal a la masturbación en 11 adultos sanos encontró que tanto la masturbación como un estímulo visual aumentan las concentraciones de testosterona libre, aunque no encontraron diferencias significativas entre los ratios de testosterona total, testosterona libre y cortisol. De nuevo, la muestra de este estudio fue demasiado pequeña. Pero, ¿qué otros efectos tiene la masturbación? Según un estudio prospectivo de 2019 que analizó a 818 pacientes, los grupos que practicaron la abstinencia de 1 a 4 días mejoraron el volumen de semen, la concentración del esperma, la movilidad y el recuento total de los espermatozoides y la fragmentación del ADN espermático. Sin embargo, este estudio también encontró que la abstinencia eyaculatoria mayor de 4 días parece tener un efecto perjudicial sobre el ADN del esperma. Además, un día de abstinencia tiende a aumentar la tasa de implantación embrionaria y aumenta las tasas de embarazo comparado con 2, 3 y 4 días de abstinencia. Por otro lado, un estudio transversal de 2011 que analizó a más de 2.000 personas demostró que la masturbación en la infancia y la adolescencia se asocia con una imagen saludable de uno mismo y experiencias sexuales positivas más adelante en la vida. Además, la masturbación se ha asociado con un mejor estado de ánimo, dormir mejor, una disminución de los niveles de estrés, un alivio de los cólicos menstruales y un menor riesgo de cáncer de próstata. Sí, has escuchado bien, un estudio de 2020 que analizó a 418 pacientes de entre 40 y 80 años asoció una mayor frecuencia de eyaculación con un menor riesgo de padecer cáncer de próstata. Dicho esto, para algunas personas la masturbación puede ser un tema tabú o que les genera una culpa interna, sobre todo en determinadas culturas y religiones. Según un estudio de 2016, el sentimiento de culpa generado por la masturbación está asociado con angustia psicológica, depresión y ansiedad, así como una tendencia hacia otros problemas sexuales, dificultades en las relaciones y tasas más altas de consumo de alcohol. Por otro lado, un estudio de 2020 que analizó a más de 1.000 pacientes de la red social Reddit encontró que las personas más motivadas para abstenerse eran aquellas que percibían que la masturbación tenía el mayor impacto negativo en sus vidas. Además, estas personas tenían menos confianza en la ciencia y tenían un pensamiento más conservador y una mayor religiosidad. Por cierto, si este vídeo te está gustando, dale a like y para no perderte ningún vídeo suscríbete al canal y dale a la campanita. Como ves, la masturbación no es mala per se y puede tener ciertos beneficios, como por ejemplo una disminución del riesgo de cáncer de próstata. Es cierto que dejar de masturbarse durante 7 días puede aumentar los niveles de testosterona, pero también es cierto que la testosterona libre puede aumentar al masturbarse. Por otro lado, las personas más propensas a practicar el NoFap son aquellas personas que tienen un mayor sentimiento de culpa al masturbarse y estas suelen ser personas más religiosas y con un pensamiento más conservador. Entonces, ¿cuál es el verdadero problema asociado con la masturbación? La pornografía.
Pero no todo es blanco o negro. Gran parte de la ciencia en relación al uso de la pornografía ha demostrado que la mayoría de los usuarios reportan efectos positivos. Por ejemplo, en un estudio de 2007 que analizó a hombres y mujeres de entre 18 y 30 años, los participantes, tanto masculinos como femeninos, informaron que la pornografía dura o hardcore era beneficiosa para su vida sexual y sus percepciones y actitudes hacia el sexo, los miembros de otro sexo y la vida en general. Además, a mayor consumo de pornografía, más fuertes eran los beneficios reportados por estas personas. Por otro lado, en una encuesta transversal de 2019 realizada a más de 6.400 estudiantes polacos, la mayoría de los encuestados no informaron de ningún efecto negativo derivado del uso de pornografía, y en más de una cuarta parte de los encuestados el uso de la pornografía mejoró la calidad de sus relaciones. En esta encuesta, un 10,7% de estudiantes informó de efectos adversos autopercibidos por el uso de pornografía y un 15,5% creía que era adicto a la pornografía. Estos datos pueden ser incluso más alarmantes según qué estudio analicemos. Por ejemplo, en este estudio de 2021 que analizó a más de 1.000 estudiantes, el 17% informó tener niveles severos de depresión, el 20,4% informó sufrir estrés y el 13,5% informó sufrir ansiedad. Por otro lado, como sugiere una revisión de 2023, un consumo excesivo de pornografía puede afectar de forma negativa al desarrollo sexual durante la infancia y la adolescencia al influir en estereotipos de género y patrones de comportamiento poco realistas, y aunque todavía no representa el diagnóstico de una enfermedad determinada, puede tener graves consecuencias para la salud mental. Además, como ocurre con la masturbación, diferentes estudios sugieren que las personas religiosas o que creen que la pornografía es moralmente incorrecta tienen más probabilidades de percibir su uso como problemático. En definitiva, el consumo de pornografía puede ser positivo, pero también puede tener efectos adversos graves, sobre todo si se consume de forma excesiva. Además, si crees que el uso de pornografía es inmoral, evidentemente su uso te puede perjudicar porque va a ir en contra de tus propios principios. Si quieres saber qué efectos puede tener el nofap en tu pelo, tienes que ver este vídeo de aquí. Y para ver más vídeos como este, suscríbete al canal aquí.